Le comento, mire usted, en los países escandinavos, los centros preescolares privilegian la enseñanza al aire libre. Incluso en invierno, bajo la lluvia o la nieve, ponen una lona, pero intentan que los pequeños estén en contacto con la naturaleza, para que los niños disfruten de la naturaleza y aprendan a amarla. Sentados debajo de una lona, pues los pequeños ahí estudian, los maestros les enseñan a interactuar con la naturaleza, a comprenderla. Por ejemplo, en países como Suecia o Dinamarca, la enseñanza escolar es obligatoria a partir de los 6 años, pero se privilegia este esquema, que los niños no solo estén en el aula, no solo estén encerrados en el salón. Esto resulta atractivo porque, imagínense, después de la pandemia, donde hubo un encierro, ¿no? Y el tema de los videojuegos, de los niños con los teléfonos celulares, con la tablet, pasan mucho tiempo encerrados y necesitan también, caramba, respirar aire libre, estar en contacto, que les dé un poco de sol, ¿no? No sé cómo ves esto, Nayeli Vázquez, psicóloga, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Héctor. Saludos a ti y al auditorio. Claro que sí, es fundamental para nuestros peques tener un contacto más directo con la naturaleza, con el ambiente y además salirnos un poquito de este contexto en el que vivimos, en el que todos estamos pegados a pantallas, a dispositivos electrónicos y que podamos entrar en contacto un poquito más con nuestra propia naturaleza, porque no solo es entrar en contacto con la naturaleza a nivel medio ambiente y lo que está a nuestro alrededor, sino también nos permite entrar en contacto y entender nuestra propia naturaleza, además del cuidado de todos aquellos recursos naturales que evidentemente pues ellos van a continuar teniendo. Entonces, si desde chiquititos les permitimos esta pertenencia con la naturaleza, entonces ellos empiezan a tomarla como algo propio. Entonces, es maravilloso que les demos este acercamiento, que les permitamos este acercamiento, que a nivel físico también es bien importante porque les permite hacer más defensas, estar mucho más en contacto con estos virus y bacterias que les ayudan a fortalecer su sistema inmune. Entonces, no solo es saludable a nivel emocional, a nivel cognitivo de pensamiento, sino también a nivel físico. Entonces, es maravilloso que tengan este contacto con la naturaleza y que se les permita este acercamiento. Pero ¿cómo convencerlos? Ahí también un dilema, Nayeli, porque pues muchos pequeñines, bueno, tú tienes un hijo pequeño también, sabrás comentarnos sobre estos puntos, quizá prefieren estar más en la casa y luego de más de 2 años de la pandemia, ¿cómo tratar de convencerlos también y cómo los esquemas escolares adecuarlos para este contacto con el exterior, digamos? Primero tendríamos que aprender nosotros mismos a desconectarnos, que es algo que hemos platicado mucho en este espacio. Hay que ser muy congruentes entre lo que les pedimos a nuestros peques y lo que nosotros hacemos. Ujú. Si yo me la paso pegado a la tablet, pegado a la computadora, y después le digo, pero es que tienes que salir, pues obviamente pues me va a decir, ¿cómo crees, no? E incluso yo mismo o yo misma me voy a sentir incómodo en este acercamiento. Entonces, primero ser muy congruentes, yo también desconectarme, yo también irme acercando y hacerlo de una manera muy gradual, muy paulatina e identificando qué cosas les gustan. Por ejemplo, si a mi peque le gusta más el acercamiento con animales, bueno, pues buscar actividades que involucren animales. Pero si a él no le gustan y lo que le gusta es salir a caminar y ver las plantas, bueno, pues entonces podemos hacer eso. Y entonces irlos acercando poquito a poquito sin que sea algo que sea extremadamente tedioso para ellos, que sea algo aburridísimo, sino que nosotros también desde el entendimiento les ayudemos en este proceso. Así es como se van a ir separando un poquito más. Cuando ellos aprendan que en eso también hay algo divertido y que además tienen contacto con las personas que más quieren, entonces tiene el doble beneficio. Pero si yo le digo, bueno, nos vamos a ir al parque, pero yo estoy en el celular todo el tiempo, pues evidentemente me va a decir, pues ¿para qué me llevas al parque o para qué me llevas a caminar o para qué me llevas si tú vas a estar conectado? Entonces hay que desconectarnos nosotros, hay que conectar con ellos y hay que llevarlos de a poco identificando qué actividades les gustan más. Si a lo mejor no le gusta ensuciarse y yo me lo llevo al bosquecito donde está todo enlodado, pues evidentemente no le va a encantar. Pero si le voy llevando un acercamiento poco a poco a la naturaleza con aquello que le guste más o que le interese más, podemos hacerlo.
Entonces, es desconectarnos, identificar qué necesitan y entonces llevarlos a un acercamiento paulatino a lo que ellos quisieran hacer. Ahora, en términos escolares, aquí se complica un poquito más la cosa, porque si bien ya existe más apertura dentro de las escuelas, pues no es como que al menos en la ciudad estemos muy cerca de algún bosquecito, algún lugar donde los podamos llevar a la naturaleza, porque pues la urbanidad que nos rodea nos los impide. Pero también toda esta parte de llevarlos a esos lugares y a que ellos exploren como pequeñas excursiones es maravilloso y ellos les ayuda mucho. No están acostumbrados muchos de nuestros peques después de pandemia e incluso nosotros como papás no estamos acostumbrados porque nos dicen los vamos a llevar de excursión a la granjita tal o a tal lugar y entonces nos da pánico. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos 2 años encerrados. Entonces nosotros también tenemos que trabajar nuestros propios pánicos y permitirles estos acercamientos. Ya hay proyectos dentro de las escuelas de pequeños huertos, de estos huertos verticales o hidropónicos que también les ayudan mucho y estas son iniciativas que les pueden permitir un acercamiento con la naturaleza. Quizás aquí en el contexto urbano no es tan cercano, pero sí podemos llevarlos por medio, por ejemplo, de las plantas. Sí, un punto intermedio quizá Nayeli podría ser llevarlos a museos. Es que, por ejemplo, en esta ciudad, en la Ciudad de México, tenemos una gama impresionante de todo tipo de museos. Se me ocurre el Museo de Historia Natural, que está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Ahí para los niños, digo, a qué pequeñino le gustan los dinosaurios. Ahí hay esqueletos de dinosaurios, hay osos polares disecados. Este Museo de Historia Natural depende del gobierno de la Ciudad de México, está abierto ahí, está muy cerca del Museo Papalote en esa misma sección de Chapultepec. Por ejemplo, para las niñas, para las pequeñitas, está el Museo del Carmen, aquí muy cerca en San Ángel, donde hay también actividades manuales para hacer cosas, realizar actividades muy padres, muy bonitas para los niños y para las niñas, por supuesto. Podemos empezar por ahí, ¿verdad? Porque como dices, tiene que ser paulatino esta cuestión de salir del encierro y regresar a la vida en el exterior sin que exista la agorafobia, ¿no? Exactamente, podemos ir de a poquito e identificando. Por ejemplo, le gustan los dinosaurios. Está el Museo de Historia Natural. Por ejemplo, ahorita que mencionabas a mi pequeñito, a él empezaron a interesar mucho las piedras y los minerales. Está el Museo de Geología, por ejemplo, en donde los puedes llevar. Entonces, identifica, por ejemplo, en el Museo del Carmen, y es algo que muy pocos saben, hay momias. Sí. Entonces, es como ahí le metes como la curiosidad y le dices, oye, mira, vamos a conocer una, a lo mejor no vamos hasta Guanajuato, pero aquí hay unas bien padres, y entonces vamos a verlas y te cuento y te platico, y ahí también hay jardines. Entonces empiezo a buscar este acercamiento, pero que sea gradual, que sea paulatino, y sobre todo que nos detengamos a escuchar cuando nuestro peque ya se cansó, porque también es muy común que digamos, bueno, vamos al museo, pero tenemos que echarnos todo el museo, ¿no? Y entonces los niños así como, ay, pero yo ya me cansé, ¿no? Y nosotros queremos extender ese tiempo y aprovecharlo y eso se vuelve muy tedioso para nuestros peques. Entonces, vamos a permitirles decir, ya me cansé y entonces parar un poquito y si tenemos la oportunidad, bueno, después volvemos a aprovechar también los días en los que estas actividades son gratuitas y entonces, pues nos permitimos ese espacio de volver a venir y ver el otro pedacito que nos faltó. Pero escuchemos, seamos conscientes, vayamos avanzando con cuidado y hagamos una generación. Tenemos que hacer una generación de empujarlos un poquito a salir porque estamos muy acostumbrados y ellos se acostumbraron, claro, a estar adentro y a la seguridad de estar en casa. Así es, interesante todo lo que nos comentas, Nayeli Vázquez. Si quieres compartirnos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como @psicóloga_naye con doble L o pueden visitar www.psicodescubrir.com donde pueden encontrar todas las redes sociales y mucha información muy interesante para ustedes. Así es, por supuesto. Gracias, como siempre, Nayeli Vázquez. Nos escuchamos y vemos la próxima semana con temas que, por supuesto, esperemos que sean de interés para todos. También esto que platicamos tiene que ver con dejar el sedentarismo, ¿verdad? A veces es importante caminar, hacer algún tipo de ejercicio y bueno, hay que finalmente adaptarnos a esta nueva etapa una vez superada lo más difícil de la pandemia de COVID-19.